En las sombras eternas de la historia, donde el eco de las espadas resuena como un lamento perpetuo, nosotros, los hijos de los tercios, nos erguimos como guardianes de las crónicas olvidadas. Somos los descendientes de aquellos que marcharon al abismo, que forjaron imperios con sangre y acero inquebrantable. Y hoy, desde esta trinchera de memorias enterradas, os invito a sumergiros en una saga oscura y grandiosa, la del Reino de León. No es un cuento de luz y gloria pura, sino una epopeya teñida de tinieblas, donde cada victoria se paga con ríos de sangre, y cada legado nace de las cenizas de batallas que devoraron almas. Imaginad un mundo antiguo, envuelto en la niebla del tiempo, casi 2000 años atrás. El Imperio Romano, esa bestia colosal de hierro y ambición, extendía sus garras sobre la península ibérica, un territorio salvaje y rebelde que se resistía como un lobo acorralado. Aquí, en el noroeste, donde las montañas se funden con llanuras interminables, Roma clavó su estandarte con furia implacable. No fue un león de selva el que dio nombre a este lugar. No, fue Legio, la Legio Séptima Gémina, una legión de élite forjada en las fraguas del infierno marcial. Estos guerreros, endurecidos por campañas que habían visto continentes enteros arder, se establecieron en un campamento fortificado que se convirtió en el corazón latiendo de la dominación romana. Pero las batallas que precedieron esa fundación eran guerras de aniquilación, donde los astures y cántabros, pueblos fieros como demonios ancestrales, luchaban con lanzas primitivas contra las falanges romanas. Imaginaos el caos, el clamor de los cuernos de guerra romanos retumbando en valles oscuros, el silbido de las flechas envenenadas de los nativos, el suelo empapado en sangre bajo un cielo plomizo. Roma no conquistaba con piedad, arrasaba. La Legio Séptima, nacida de las legiones gemelas, una fusión de veteranos curtidos en campañas contra partos y germanos, aplastó revueltas con una crueldad que hacía palidecer a los dioses. Sus legionarios, blindados en loricas segmentatas que brillaban como escamas de un dragón, cargaban en formaciones impenetrables, dejando atrás montones de cuerpos mutilados. ¿Y por qué aquí, en este enclave estratégico? Porque custodiaban el oro de las médulas, minas que eran venas abiertas en la tierra, donde esclavos cavaban en la oscuridad perpetua, muriendo por miles bajo derrumbes y exhaustión, para alimentar la codicia imperial. Legio no era un campamento, era una fortaleza de nochebuenas, un baluarte donde el poder romano se manifestaba en murallas inexpugnables y rutas comerciales que serpenteaban como venas sangrientas hacia el norte. Con el paso de los siglos, el latín se retorció en las lenguas romances como un árbol muerto que echa raíces envenenadas. Legio se suavizó en legio, luego en legione y finalmente en león, un nombre que susurraba la oscuridad de un pasado militar, un eco de legiones fantasmas que aún merodeaban en las sombras de las ruinas. Pero el imperio cayó, devorado por sus propias entrañas, y las murallas de Legio quedaron como esqueletos erguidos en un paisaje desolado. Siglos de barbarie siguieron, invasiones visigodas, saqueos que tiñeron los ríos de rojo, hasta que en el año 1910 DC surgió de las tinieblas un nuevo amanecer, o más bien un crepúsculo sangriento. El rey García I, un monarca forjado en las fraguas de la supervivencia asturiana, ejecutó una jugada maestra envuelta en oscuridad. Trasladó la capital desde Oviedo, ese nido de águilas en las montañas, donde los cristianos se habían ocultado como sombras huyendo del sol musulmán, a León, en plena meseta expuesta. ¿Por qué? Porque ya no bastaba con resistir, había que conquistar, que devorar el sur. León se transformó en la punta de una lanza envenenada, el epicentro de la reconquista, una guerra santa y profana que duraría siglos y consumiría generaciones enteras. Ah, las batallas épicas que definieron este reino. No eran meros choques de acero,
Eran apocalipsis en miniatura, donde el cielo se oscurecía con nubes de flechas y el suelo se convertía en un lodazal de vísceras. Pensad en las campañas contra los emires de Córdoba, cargas de caballería pesada leonesa con caballeros envueltos en cotas de malla que crujían como huesos rotos, embistiendo contra las líneas musulmanas en campos como Simancas, en 939, donde Ramiro II aplastó a Abderramán III en un baño de sangre que duró días. Los cronistas hablan de ríos que corrían rojos, de cuervos que se cebían en los caídos, de lamentos que se elevaban como una sinfonía infernal. León no solo luchaba, devoraba territorios, expandiéndose hacia el sur con una voracidad oscura, fundando condados que luego se revelarían como hijos pródigos. Castilla, nacida de las entrañas leonesas, y Portugal, un vástago que se separaría en guerras fratricidas. Pero en medio de esta oscuridad bélica surgió una luz teñida de sombras, el legado legal. En 1017, el Fuero de León emergió como un pacto con el diablo del poder. No era un simple edicto, era un código escrito en tinta y sangre, que otorgaba derechos al pueblo llano, inviolabilidad del hogar, regulaciones comerciales en una era en la que los reyes gobernaban con puño de hierro. Detrás de esto yacía la oscuridad de la necesidad, batallas internas, revueltas de nobles ambiciosos que tramaban en salones iluminados por antorchas parpadeantes, donde el veneno y la traición eran armas tan letales como la espada. Y entonces, en 1188, en la Basílica de San Isidoro, un templo que parecía erguido sobre los huesos de los caídos, Alfonso IX convocó las Cortes. Una decisión nacida de la desesperación oscura. El reino sangraba por guerras constantes, y el rey, acosado por deudas y rebeliones, invitó al tercer estamento, el pueblo llano, a la mesa del poder. Fue el nacimiento del parlamentarismo, una semilla plantada en suelo empapado de sangre, reconocida por la UNESCO como la cuna de la democracia europea. Pero no os engañéis, esto no era utopía, era supervivencia en un mundo donde cada ley se forjaba en el yunque de batallas perdidas y ganadas, donde el eco de las cargas de caballería aún resonaba en las cámaras reales. La cultura de León, envuelta en esta penumbra épica, era un crisol forjado en el fuego de la guerra. El Panteón de los Reyes en San Isidoro, con sus frescos románicos que parecen sangrar colores en la oscuridad, es la Capilla Sixtina del románico. Escenas de apocalipsis bíblicos, guerreros celestiales luchando contra demonios que evocan las batallas reales contra Al-Ándalus. Esta fusión, tradición cristiana del norte, mezclada con las refinadas sombras islámicas, nació de conquistas brutales, de ciudades saqueadas donde el arte se robaba como botín de guerra. León fue pilar del Camino de Santiago, una ruta de peregrinos que serpenteaba como una herida abierta, trayendo fe, pero también plagas y traidores. De aquí surgió la Universidad de Salamanca, un faro de conocimiento en medio de la oscuridad medieval, donde sabios debatían filosofía, mientras afuera rugían las guerras. El emblema del león púrpura, el más antiguo de Europa, no fue casual. Adoptado por homofonía con Leyo, simbolizaba esa bestia interior que devoraba a enemigos. En 1183, la unión con Castilla no fue un matrimonio pacífico. Fue una fusión en el crisol de batallas compartidas, como las Navas de Tolosa en 1112, donde leoneses y castellanos cargaron juntos contra el califa almohade, rompiendo líneas en un caos de lanzas astilladas y gritos ahogados en polvo y sangre. No fue el fin de León, fue su metamorfosis,
inyectando su esencia oscura en la corona de Castilla y con el tiempo en España entera. Esta cita, grabada en el apogeo del reino, susurra desde las sombras. No era una ciudad más, ni un reino más. Era un faro de poder, justicia y prestigio, forjado en el fuego eterno de la guerra. Al final, la historia de León nos arrastra a una verdad abismal. Las apariencias son velos que ocultan abismos. Bajo un nombre que ruge, yacen legiones fantasmas, batallas que devoraron eras, leyes nacidas de la oscuridad. Nos deja con una interrogante que acecha en la noche. Si una curiosidad sobre un nombre desvela epopeyas de sangre y acero, ¿qué otros secretos, teñidos de oscuridad, aguardan en las profundidades de nuestro pasado, listos para ser desenterrados por quien ose formular la pregunta? Los hijos de los tercios, porque la historia no se susurra, se grita desde las trincheras. Si estas sagas de sombra y gloria te llaman, únete a nosotros. Suscríbete y juntos conquistaremos el olvido.